buenas noches, es un gusto saludarles en esta bella época del año, Navidad. Los villancicos, los adornos en casa, el árbol de Navidad, los regalos y las celebraciones. Me encanta este tiempo, aún desde que era niña. Y saben, en mi país la brisa y el cambio de clima hace preciosa esta estación del año. Pero si solo nos quedáramos admirando y gozando de la celebración, nos quedaríamos muy cortas. Como Ministerio Isha, deseo aprovechar estos próximos 3 viernes en los que estaremos despidiendo el año 2022 con la serie Os ha nacido hoy, del ministerio que representamos Aviva Nuestros Corazones. Estaremos viendo actos asombrosos que acompañaron la llegada del Mesías tan esperado, Emmanuel, Dios con nosotras. Había pasado muchísimo tiempo desde que se registrara en el libro de Génesis que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente antigua, el maligno. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el mensaje de los profetas, todos estaban señalando a aquel que vendría. Generación tras generación le esperaban, pero en el cumplimiento del tiempo, sí, en el cumplimiento del tiempo, no en el nuestro, sino en el de Dios, vino. Sí, Dios mismo nos ha visitado. Vino lo que hoy celebramos, aquella verdadera luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y hoy nos guía en medio de las más densas tinieblas. No estamos solas. Él es el que ha resplandecido para iluminación de nuestros corazones y sacarnos a su reino, al reino de la luz. Sí, es más trascendental, más increíble que celebraciones o detalles o decoraciones. Hay alguien que ha venido a buscarnos y a salvarnos. Recibamos entonces esta serie Os ha nacido hoy como un regalo de nuestro Señor y recordemos lo que significa Emmanuel, Dios con nosotras. Celebremos con la seguridad de que ya nunca más estaremos solas. Emmanuel está en nosotras y con nosotras. Él es nuestra gloriosa esperanza de vida eterna. Disfrutemos este precioso regalo de Navidad 2022. Cuando pienses que tu circunstancia está fuera del control de Dios, recuerda lo que Él ha hecho en la historia. Bueno, Él usó a César Augusto, quien se creía Dios, para que proclamara un edicto e hizo que María y José fueran a Belén y así su hijo pudiera nacer allí y se cumpliera la escritura. Esta es la clase de Dios que nosotras tenemos. Y cuando tú pienses que tu vida, tu situación, está totalmente fuera de control, solo recuerda que el mismo Dios que hizo que César Augusto proclamara ese edicto, el mismo Dios puede proclamar el edicto que sea necesario para tu beneficio y para que su palabra se cumpla en ti. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Waldomoth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, al dar inicio a la serie Os ha nacido hoy, Nancy te ayudará a ajustar tu enfoque hacia el Señor y a adorarle a Él durante este tiempo de Navidad. Si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que la abras en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. O puedes navegar o hacer clic o lo que sea para que encuentres Lucas capítulo 2. Y quiero animarte a que cuando escuches Aviva Nuestros Corazones, en la medida de lo posible, tengas una Biblia a mano. Puede ser una Biblia digital o una Biblia de papel, esa es mi Biblia preferida, o la que sea. Yo sé que a veces estás escuchando en un lugar donde no puedes hacer esto, pero si es posible, me gustaría que leas el texto por ti misma, que pongas tus ojos sobre el texto y dejes que el Señor te hable. Porque Dios no solo me habla a mí a través de su palabra,
tú también tienes su Espíritu Santo, y al abrir este pasaje tan conocido de Lucas, capítulo 2, pienso que hay cosas nuevas y frescas que el Señor nos quiere decir. Este tal vez es uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Y recuerdo cuando era niña en el colegio cristiano que año tras año nosotros memorizábamos Lucas capítulo 2, solo una parte, los versículos del 1 al 20. Lo memorizábamos, lo recitábamos en el programa de Navidad y yo todavía lo recuerdo en la versión Reina Valera. Tal vez tu familia está planeando leer este pasaje como parte de las celebraciones navideñas. Y espero que ustedes estén leyendo este y otros pasajes. Pero este capítulo es el relato más detallado que tenemos sobre los detalles del nacimiento de Cristo, la primera Navidad. Así que queremos darle una mirada fresca durante los próximos días a algunos de estos personajes y de estos eventos tan familiares. Nosotras queremos considerar cómo este antiguo relato nos habla hoy en día a nuestras vidas. Y al preparar nuestros corazones en esta época para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, pidámosle al Señor que nos ayude a ver todo esto maravilladas y con nuevos ojos. Hoy vamos a ver los primeros 7 versículos en Lucas capítulo 2. Y luego durante los próximos 2 días estudiaremos un poco más este pasaje. Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la palabra del Señor. Y, oh Señor, ¿cómo te pedimos que tú vengas y hables a nuestros corazones? Que renueves nuestro entendimiento y que nos inspires. No vamos de ninguna manera a sondear las profundidades de este pasaje, pero te pido que lo que se diga sea fresco y que ministre gracia a nuestros corazones en este día. Y pido esto en el nombre de Jesús, con agradecimiento, con gratitud por esta increíble historia. Qué generoso eres tú, oh Señor. Así que venimos para recibir la dádiva de tu Hijo Jesús, para decirte gracias por permitirnos conocer esta parte de la historia. Danos ojos para que podamos ver de manera fresca, que podamos volver a maravillarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en aquellos días, dice el versículo 1. ¿En qué días? Bueno, eran los días de César Augusto. Y salió un edicto de César Augusto. Augusto fue el fundador y el emperador del Imperio Romano, y él era sobrino nieto de Julio César y había sido adoptado oficialmente por César. Así que cuando Julio César fue asesinado, él nombró en su testamento a César Augusto como su sucesor. Este no era su nombre en ese momento, y ya veremos esto más adelante, pero César Augusto gobernó por más de 4 décadas, desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Él era el gobernador en ese momento cuando Jesús nació, no durante el ministerio y la vida adulta de Jesús, sino cuando Jesús nació. Y durante la mayor parte del reinado de Augusto hubo un tiempo de relativa paz. Él trajo lo que conocemos como la Pax Romana. La paz romana. Esta fue una era de relativa paz que duró por unos 200 años. No hubo muchas guerras durante ese tiempo, y la razón de esto no era porque él fuera un gran emperador, pero porque él había conquistado todas las naciones a su alrededor y le tenían terror a él. Ellos no se atrevían ni siquiera a mirarlo o a espiarlo. Estas naciones hacían lo que se les ordenaba, pagaban los impuestos que se les imponían, y fue un tiempo de tiranía y opresión llamado la Pax Romana, la era de la paz romana. No es la clase de paz que nosotros quisiéramos tener.
A él le dieron el nombre de Cayo Octavio. El nombre de César Augusto fue un título que le dio el Senado romano. Augusto significa majestuoso o venerable. El título César Augusto significa esencialmente emperador venerado. Augusto era una figura venerada. Para las personas de esa época, él no era un simple mortal. Recuerda cómo los emperadores romanos llegaron a ser conocidos como dioses. Y esto empezó cuando a Julio César lo empezaron a considerar como un dios. Por lo tanto, Augusto era el hijo de un dios. Y luego los emperadores empezaron a ser venerados como dioses. Encontré una inscripción buscando en el internet que era del año 9 a.C. y nos revela cómo Augusto era visto por sus contemporáneos. Escucha atentamente. Es un poco larga, pero pienso que te dará una idea de cómo la gente lo percibía a él. El más divino César que debemos considerar, igual que al comienzo de todas las cosas. Porque cuando todo estaba cayendo en caos y tendiendo hacia la desilusión, él restauró y le dio una vez más a todo el mundo una nueva aura. César, una fortuna para todos nosotros. El comienzo de la vida y la vitalidad. Todas las ciudades unánimemente adoptan el nacimiento del divino César al comenzar este nuevo año. Considerando que la providencia nos ha llevado al clímax de la perfección al darnos al emperador Augusto, quien ha sido enviado a nosotros y a nuestros descendientes como Salvador, ha dado fin a la guerra y ha puesto todas las cosas en orden. Y por lo tanto, siendo Dios manifiesto, César ha llenado todas las expectativas que hubo desde épocas anteriores, sobrepasando a todos los benefactores que a él lo precedieron. Y así, finalmente, el nacimiento del dios Augustus ha sido para todo el mundo el comienzo de buenas nuevas con respecto a él. Buenas nuevas, Von Elion. ¿Puedes reconocer ese término? Lo vamos a ver en Lucas capítulo 2. Buenas nuevas con respecto a él, por lo tanto, que empiece una nueva era desde su nacimiento. Ahora, ellos están hablando de un hombre y le dicen el más divino, el comienzo de todas las cosas, Salvador, Dios manifiesto. Él ha llenado todas las expectativas, ha sobrepasado a todos los que le precedieron. Su nacimiento ha sido para todo el mundo el comienzo de buenas nuevas. Y eso fue escrito por un contemporáneo de César Augusto. En ese tiempo, en aquellos días, un edicto salió de este hombre. Augusto era el hombre más poderoso del mundo en aquellos días. Pero era tan solo un hombre, y debemos recordar esto al estudiar este pasaje, porque lo vamos a ver comparado con una humilde pareja que no le llegaba ni a los tobillos a César, según lo que el mundo opinaba de él. Él no era divino. Y no hay otro nombre más que Jesucristo que alguna vez haya sido o será divino o todopoderoso. El imperio romano que Augusto fundó, y en el que él fue el primer emperador, fue un imperio temido. Fue poderoso a la fuerza y temido. Pero no hay gobierno humano que al fin de cuentas controle los asuntos de este mundo, aunque ellos piensen que es así. El único Dios verdadero estaba en su trono en aquellos días, y Él todavía está en su trono en estos días. Ningún gobernante, no importa lo bueno o lo malo que sea, es Dios, y ningún gobierno, en última instancia, controla los asuntos de este mundo. Dios, Jehová Dios, es soberano sobre cada circunstancia, cada detalle de este universo. Nosotros cantamos, y es verdad, que Él tiene todo el mundo en sus manos. Él está dirigiendo los asuntos de este mundo, ya fuera durante la era romana, durante nuestra era o en alguna era por venir. Y Él también está hoy dirigiendo los asuntos de tu mundo, lo que sea que esté sucediendo en tu mundo. Tal vez ese jefe o ese esposo o ese hijo o ese vecino o esa persona que en la oficina está actuando de una manera arrogante o con aires de superioridad o creyéndose soberano. Pero ellos no son soberanos, ellos no son Dios, no tienen el control. Ellos no tienen el poder para hacer tu vida miserable si tú no les das ese poder. El único que gobierna el universo es el único que nos puede dar o quitar el gozo. Y si tú eres su hija, tú puedes tener gozo. Él está dirigiendo todos los asuntos de este mundo.
César Augusto pensaba que él tenía el control. Él pensaba que él era todopoderoso. Pero él no se dio cuenta de que él no era más que una pieza, un peón en las manos del supremo gobernante del universo. Él, ese pequeño César Augusto, estaba simplemente llevando a cabo los planes y propósitos de Dios en este mundo. Y es importante que nosotras recordemos esto hoy. Era importante para aquella primera generación de creyentes que supieron eso, en el primer siglo, en esa pequeña iglesia, pues algunos de los emperadores estaban tratando de acabar con la iglesia. Hoy hay gobiernos y líderes en este mundo que están tratando de acabar con el cristianismo y que están asesinando a los creyentes, a nuestros hermanos y hermanas, en otros países del mundo. Y es muy importante que nosotras recordemos que Dios gobierna, Jesús gobierna. César no gobierna. Le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es solo de Dios. Y aconteció que en aquellos días salió un edicto de Augusto César y ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo habitado para que pagaran impuestos. Algunas veces el censo era con propósitos de movilizar un ejército, pero esta vez el censo era para imponer impuestos. Y este era un edicto, un mandato, una ley, y obligaba a todo el mundo. En Lucas, capítulo 2, en el versículo 3, nos dice que todos obedecieron la ley. Ellos obedecieron el mandato. Ellos se inscribieron en el censo, cada uno en su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, sabemos, por el capítulo 1 de Lucas, y tuve el deleite en mi devocional recientemente, de leer otra vez esos primeros capítulos de Lucas. Y me encanta cuando esto sucede en el tiempo de Navidad, porque tú los lees desde diferentes ángulos, diferentes aspectos, diferentes escenas de la historia de la Navidad. Y en el capítulo 1 vemos como un ángel es enviado a María para que le anuncie que ella va a concebir por medio del Espíritu Santo, que ella va a dar a luz un niño, y que éste será grande y será llamado el Hijo de Dios Altísimo. Ella estaba comprometida con José, aunque éste no era el hijo de José. Aunque después de que el niño nació, José se casó con María y tuvo relaciones con ella. Ellos tuvieron otros hijos, según dice la Escritura. Él tuvo que ir a Belén, a la tierra donde él había nacido, la tierra de sus ancestros. ¿Pero dónde vivieron María y José? Ellos no vivieron en Belén, sino en Nazaret. Y el viaje desde Nazaret, en la parte norte de Israel, a Belén, en la parte sur de Israel, es de unos 129 kilómetros. Y eso no es mucho si vas en tren o en carro, pero es un viaje muy pesado si vas a pie o en burro, o cualquiera que haya sido el modo de transporte, especialmente para una adolescente encinta. Ella estaba embarazada, encinta, y este fue un viaje muy difícil. Pero en este relato vemos a María viviendo en esa humilde sumisión a la voluntad de Dios que ella expresó en el capítulo 1, cuando le anunciaron que iba a dar a luz este niño. Esto no estaba de ninguna manera en su libreto, ni en sus planes, ni en su agenda. Pero cuando el ángel le dijo, esto es lo que va a pasar, ¿cuál fue la respuesta de María? Y este es mi versículo favorito. Ella dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Ella dijo, sí, Señor, yo te doy mi cuerpo y tú puedes colocar a tu hijo en mí y dejaré que ese niño crezca en mi vientre y daré a luz a este niño. Eso no era algo conveniente, no era confortable, no era lo que ella había planeado y afectó su compromiso para casarse desde el punto de vista humano. Sin embargo, ella dijo, sí, Señor. Y luego, cuando José dice, tenemos que ir a Belén para inscribirnos, ella dice, sí, así lo haré. Ella es una mujer que confía en el Señor. Ahora, nosotras no sabemos toda la historia. No sabemos qué retos ella tuvo que superar o si ella hizo preguntas. Ella no era perfecta. Tal vez se quejó, tal vez lloriqueó, pero no tenemos ninguna evidencia de eso en la Escritura. Tenemos evidencia de que ella fue una mujer virtuosa,
respetable, agradecida y una mujer cimentada en la Escritura. Su Magnificat en el Evangelio de Lucas menciona muchos versículos del Antiguo Testamento. Así que ella conocía la palabra de Dios y ella sabía que se le había dado el privilegio de ser parte de esa historia y ver que eso sucediera. Y entonces ella dice, sí, así lo haremos. Ahora, Belén, el pueblito a donde se dirigían, el pueblo original de la familia de José, la palabra Belén significa casa de pan. ¿Y qué coincidencia? Pues él, que es el pan de vida, nació en Belén, en la casa de pan. Y todo esto era parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Siglos antes, Dios había prometido que el Mesías, su ungido, nacería en Belén, en la parte sur de Israel. Y quizás tú ya conoces ese versículo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres muy pequeña entre las familias de Judá, un pueblo de nadie, solo una villa insignificante, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y este versículo está hablando del Dios hombre, el Hijo de Dios, quien ya existía desde toda la eternidad pasada y quien iba a venir a este mundo, dejando las puertas, el trono, la magnificencia del cielo, vino a esta tierra para nacer en un pequeño pueblito llamado Belén, la casa de pan. Pero, de nuevo, el problema era que José y María vivían en Galilea, en el pueblo de Nazaret, al norte de Israel. Pero eso no fue un problema para Dios. Él dijo que el bebé nacería en Belén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Él intervino soberanamente y organizó los eventos de la historia del mundo para que se cumpliera esta profecía del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Él usó a César Augusto, quien se creía Dios, para que proclamara un edicto, e hizo que María y José fueran a Belén, y así su hijo pudiera nacer allí y se cumpliera la Escritura. Esta es la clase de Dios que nosotras tenemos. Y cuando tú pienses que tu vida, tu situación, está totalmente fuera de control, solo recuerda que el mismo Dios que hizo que César Augusto proclamara ese edicto, el mismo Dios puede proclamar el edicto que sea necesario para tu beneficio y para que su palabra se cumpla en ti. Entonces, imagina ahora este vasto imperio romano y este poderoso emperador que es venerado como un dios, y luego imagina en contraste con María y José, dos simples judíos. María, apenas una adolescente, y su prometido, José, que vivía lejos de los centros de poder y de la influencia del Imperio Romano. En ese esquema, ellos eran insignificantes. Augusto lo era todo. Él era majestuoso, todopoderoso. Por lo menos eso decían. Y María y José no eran nada. Ellos no eran nadie y estaban sujetos a las órdenes de César Augusto. No tenían control de sus propias circunstancias ni de sus propias vidas. Y leí de uno de los grandes expositores de la Biblia del siglo XX, G. Campbell Morgan. Me encanta lo que él dice hablando de este pasaje. Él dice lo siguiente: mira a la mujer. Su vientre es el tabernáculo del Hijo de Dios mientras ella viaja. Mira al hombre. La pasión de su vida es proteger a esa mujer. Las cosas no siempre son como parecen. Si tan solo pudiéramos subir lo suficientemente alto para mirar a este mundo desde el punto de vista celestial. ¿Captaste eso? Las cosas no siempre son como parecen. Si tan solo pudiéramos subir lo suficientemente alto para mirar a este mundo desde el punto de vista celestial. Y él sigue diciendo: cuando yo leí la profecía de Miqueas, proclamada 650 años antes de estos eventos, vi que la persona que es realmente insignificante en este drama es el pequeño títere en la ciudad de las 7 colinas llamado César Augusto. Él es un don nadie en el gran panorama de los eventos. Y las personalidades importantes son la mujer, cuyo vientre es el tabernáculo del Hijo de Dios, y el hombre que está protegiendo a esta mujer.
Dios siempre está planeando cuidadosamente los eventos de este mundo, incluyendo las circunstancias de tu vida, para que se cumplan sus propósitos eternos y santos y que son para su gloria y para redimir a este mundo caído y pecador. El gobierno soberano, providencial de Dios que está en control del universo debe ser una motivación para nosotras ante los gobiernos poderosos en el mundo o los líderes que son arrogantes o malvados o ineptos. Aunque no entendamos cómo es posible que se haga la voluntad de Dios o que su reino venga a este mundo, en tiempos de confusión o de caos o incertidumbre nacional o internacional, podemos estar en paz. No tenemos por qué estar alteradas por estas circunstancias mundiales. No tenemos que estar hablando constantemente y angustiadas en el Twitter, en el Facebook, y retorciendo nuestras manos en desesperación. No, el cielo gobierna. Y esos líderes son solo mortales. No importa lo que ellos piensen de sí mismos. Ellos no pueden hacer nada que Dios no les permita. Él controla cada uno de sus movimientos y Él puede usarlos para cumplir sus propósitos. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, habiendo hecho ese viaje a Belén, gracias al edicto de César Augusto, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, tú sabes que ese no era ningún hotel. Era como una especie de albergue, un lugar de paso donde las caravanas podían parar para dormir, pasar la noche y darle agua a sus animales. Pero aún ese pequeño albergue estaba lleno. Así que ella no tuvo otra alternativa que dar a luz a su primer hijo en el único lugar que había disponible, donde se quedaban los animales, en un establo, en un pesebre, donde comían los animales. Según la tradición, ese probablemente no era un lugar con techo de paja como nosotras conocemos. Era más bien como una cueva al lado de la colina. En cierto sentido, el nacimiento de este bebé fue como el de cualquier otro bebé. Salió del vientre de una mujer, fue envuelto en tiras de tela, como era lo usual, para proteger las extremidades del bebé y mantenerlo seguro y cómodo. Este bebé no fue tratado como el bebé de una familia rica o de una familia real. Fue un nacimiento ordinario. J.C. Ryle, quien fue ese famoso pastor y obispo anglicano del siglo XIX, dijo: «Vemos aquí la gracia y la condescendencia de Cristo. Si Él hubiera venido a salvar a la humanidad como un rey rodeado de ángeles, hubiera sido un acto de misericordia no merecida. Si Él hubiera escogido vivir en un palacio con poder y gran autoridad, nosotros hubiéramos tenido razón suficiente para dudar. Pero venir como el más pobre de todos los pobres y humilde como el más humilde, este es un amor que traspasa el conocimiento. Es algo inexplicable e inescrutable. Y entonces vemos aquí a un niño nacido de una joven desconocida, en un pequeño pueblo, en una noche ordinaria, pero nunca ha nacido y nunca nacerá un niño como este. Y mientras que César Augusto dormía en su palacio real, en la ciudad de Roma cosmopolita, este infante dormía en una cuna de heno. Y por un tiempo, César Augusto fue la estrella en ese escenario mundial. Pero este niño, nacido esa noche, creó las estrellas y los mundos. César, la estrella, un día, pronto se desplomaría. Pero la estrella de este niño ascendería para siempre y nunca, nunca caería. Qué bendición poder estar juntas en nuestro primer mensaje navideño de este año, ¿verdad? De esta finalización de año, donde podemos escuchar el primer relato acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso lo acabamos de escuchar en el audio que está narrado en el libro de Lucas. Y podemos leerlo en el Evangelio de Lucas, que dice en Lucas 2, del 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ese es el relato que acabamos de escuchar en voz de Nancy, ¿verdad? Y qué precioso ver cómo se dieron todos los acontecimientos. Interesantemente, ella comienza hablando acerca de si nuestra vida está fuera de control, si estamos llenas de problemas. Y nosotros diríamos, ¿por qué, verdad? Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Pero ella también quiere hacer referencia a cómo aplicar, ¿verdad?, esos hechos a nuestra vida. Entonces, podemos ver cómo todo, el Señor orquestó todo de una forma tan preciosa para que se diera como estaba escrito, ¿verdad? En aquel tiempo que dice que estaba gobernando César Augusto, este emperador, él dio un edicto, ¿verdad?, de que toda la gente fuera a empadronarse a la ciudad de donde eran originarios, y por eso fue que José y María fueron a Belén, porque José era descendiente del rey David. Entonces, ellos eran de Nazaret, vivían en Nazaret, pero se fueron a Belén. Pero imagínense qué lindo que esto fue dicho 650 años antes por el profeta Miqueas. En el capítulo 5 y versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, era el plan eterno de Dios anunciándose 650 años antes de llevarse a cabo. Imagínense qué maravilla, ¿verdad?, poder ver esto. Y hablando de este emperador, decían que él era divino, que él era Dios, que era el principio de todas las cosas, que era su Salvador. Y todos esos son atributos que solo le corresponden a nuestro Dios, a nuestro Señor, así está escrito, ¿verdad? Él es el Salvador, Él es el Señor de todas las cosas. Pero así creían en aquel tiempo. Y tristemente, aún en la actualidad podemos ver gobernantes que creen ser dueños y señores de todo y tener toda la autoridad, ¿verdad?, todo el derecho, toda la potestad. En ese tiempo dice que este emperador era amado, entre comillas, puedes decir así, respetado, pero la llamaban la Pax Romana. Era una paz por represión, porque los maltrataban, ¿verdad? Perdón, los maltrataban y eran muy, muy injustos, muy severos, y eso hacía que la gente les respetara, pero por temor. Pero miren qué lindo el Señor, cómo usó a este hombre para llevar a esta humilde pareja hacia la ciudad donde sería el nacimiento de Jesús. Él escogió a estos dos siervos humildes, a María, que fue tan obediente cuando recibió aquel llamado, ¿verdad?, que le hizo el ángel cuando le anunció que iba a ser la madre, ¿verdad?, de Jesús. Y él le dice: hágase en mí, he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. Y al mismo tiempo podemos ver que así fue obediente José. Al obedecer a ese edicto e ir a empadronarse, todo estaba previamente preparado por el Señor. Qué precioso, ¿verdad? Dios es soberano. Él es el único que gobierna y que reina por sobre todas las cosas. Y su plan perfecto se va a llevar a cabo a costa de todo, a costa de la maldad humana, a costa de las manipulaciones de Satanás. De todas formas, el Señor va a llevar a cabo su plan, porque Él es Rey y Señor de todo lo que existe.
veíamos que María también era una mujer temerosa de Dios y conocedora de la palabra. Y por eso ella aceptó inmediatamente, ¿verdad?, con temor, lo que el Señor le estaba mandando. Ella fue muy obediente. Ella dijo: sí, Señor, a tu perfecto plan. Y así como el Señor movió voluntades, creó edictos, usando a gente perversa, a gente no creyente, para llevar a cabo su plan, así el Señor puede mover cualquier cosa en la actualidad. Mover voluntades, mover empresas, mover personas, para que se cumpla su precioso plan y su propósito en cada una de nosotras, en cada una de nuestras vidas. Por eso es que inicia Nancy hablando de que no temamos. Si estamos atribuladas por alguna situación, vemos las noticias, vemos todo lo que acontece a nuestro alrededor, tantas enfermedades, tantas guerras, y nos da temor. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él es Rey, que Él es soberano, que Él gobierna por sobre todas las cosas, que no temamos, que confiemos en Él, porque Él va a llevar a cabo su plan perfecto. Él envió a su Hijo a nacer de una virgen. Iba a nacer en Belén, envuelto en pañales, en un pesebre, y todo eso estaba anunciado y se cumplió. ¿Qué no hará el Señor por ustedes y por mí? Quisiera cerrar esta preciosa meditación con un texto. Yo sé que hay muchos textos, muchas escrituras preciosas, pero esta me encantó. Y lo que dice está en Isaías 44, versículos del 6 al 8. Es un texto que nos llama a no temer y a confiar en ese Rey soberano de toda la tierra. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo, dice el Señor, desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Así que, así como el Señor propició todo para el nacimiento de su amado Hijo, así el Señor puede obrar en nuestras vidas. Quiere que confiemos y que creamos en su amor y en su poder. Y aunque hayan nacido miles de niños, millones, ninguno como nuestro amado Jesucristo. A Dios sea toda la gloria y toda potencia en este siglo y en el venidero y en todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres fiel y verdadero. Eres ese precioso Señor en el que podemos confiar y poder recordar y celebrar en este tiempo este maravilloso acontecimiento, Señor, de que tú enviaras a tu amado Hijo. Aumenta nuestra fe, Señor, fortalécenos y ayúdanos a permanecer con nuestra mirada puesta solo en ti. Gracias, Señor. Cristo, 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 su nombre es igual. Maestro, Salvador, Cristo, cual fragancia tras la lluvia. Cristo, Cristo, Cristo,
cielo y tierra proclamarán. Reyes y reinos pronto pasarán, mas su nombre permanecerá. Mas su nombre permanecerá. El Señor les bendiga abundantemente. Y como dice el precioso canto que escucharemos a continuación, Él es esperanza de los tiempos, gran luz de Isaías, descendencia de Abraham, bendición de Jacob, fuerza de Judá. Él es nuestra gloriosa esperanza de vida eterna. Disfrutemos entonces este precioso regalo que el Señor envía en final del 2022. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Prophets had glimpsed and the angels had watched with awe the unfolding plans of our faithful redeeming God. What they longed for we have seen, what was promised we believe, hope of the ages, Isaiah's great light, Abraham's offspring, blessing of Jacob, Judah's might, hope of the ages, David's true son, desire of nations, promised salvation, God with us. Once clouded has now to our hearts appeared. Once shrouded in mystery, redemption has been made clear. Our Messiah now has come, Word made flesh, the saving one, hope of the ages, Isaiah's great light, Abraham's offspring, blessing of Jacob, Judah's might, hope of the ages, David's true son, desire of nations, promised salvation, God with us. All hail the one now revealed to the world, in Bethlehem born to a young virgin girl, Lamb without blemish yet cruelly betrayed, who cried it is finished and rose from the grave. The Father's great gift and the proof of His love, hope of the ages, our God.